Una de las creencias limitantes más expandidas en el mundo terapéutico es que los procesos terapéuticos tienen que ser largos, de que es como, así es, y que si algo se soluciona o se te promete una solución rápida, efectiva, No es serio. no es serio, hay que sospechar, eso no sucede así. Entonces, y no decimos que no nos cansamos, porque sí, porque hacemos un montón de cosas y somos personas Pero bastante hay más orden. exigentes, pero hay más orden. Hay más orden, ¿no? La conversación que estás a punto de escuchar la hemos querido grabar hace mucho tiempo. Hablamos sobre todas las creencias limitantes que compartimos los terapeutas y que rara vez se nombran en voz alta. Creencias como, por ejemplo, el tiempo que deben durar los procesos terapéuticos, cuánto dinero cobrar, la integración de la experiencia espiritual y la espiritualidad dentro de los procesos terapéuticos y también la validez justamente de muchos abordajes que hoy en día están muy de moda y que pueden brindar también datos y soluciones concretas y eficaces. Hoy te contamos nuestra experiencia aquí en Pensar con el Corazón. Bienvenido. Y Munay, ¿en qué momento te diste cuenta que la forma en que aprendiste a hacer terapia tenía un techo o como que algo le faltaba? En el momento en el que dejó de ser sostenible. O sea, creo que al inicio, como cualquier psicólogo, ¿no? Sales de la universidad, te empiezas a formar, empiezas a tener tus primeros pacientes y era como una sensación increíble que alguien te pague. Creo que en esa época era 80 soles la hora, algo así. O sea, era como, pero era la hora. O sea, una hora de mi tiempo en donde hago lo que más fácil se me da, que es escuchar a las personas, y darles algún tipo de retroalimentación, ¿no? Que era como empecé, de un nivel bastante básico, haciendo algo que amo, que me es fácil, que no me genera ningún tipo de esfuerzo, la gente me paga. Entonces era increíble, decía que esta profesión es lo máximo. Pero eso es Claro. al inicio, ¿no? O sea, cuando Y luego empiezan recién... a llegar, a llegar, a llegar. Sí, y de pronto tienes una agenda llena y no, o sea, y sabes qué, sobre todo, el problema no solamente es la agenda llena, porque bueno, dices, ah, bueno, soy exitosa, tengo autoridad en el tema, la gente me busca, soy buena en lo que hago, sino que en mi caso, el momento así, clic, es cuando empezamos a soñar cosas, como por ejemplo estar aquí hoy, viviendo en nuestra casa, en nuestro centro, frente al mar, y tener cierto estilo de vida y cumplir ciertas metas. Y yo decía, o sea, haciendo números, no solamente en dinero, en la tarifa, sino también en términos del tiempo que requieres para construir tus sueños, decía, aquí, Claro, o como sea, que a qué costo, ¿no? Sale todo, todo eso, porque como dices, no solo a nivel de los números y económicamente, sino también a nivel de la energía y el cansancio que tienes que invertir, ¿no? La energía que tienes que invertir para sostener tu agenda llena y luego eso también cómo repercute en la posibilidad de desarrollarte en otros ámbitos, ¿no? exacto, exacto, en todo, ¿no? Desde tu propio autocuidado, la salud, y ya los sueños, ¿no? La construcción de tus sueños. ¿Tú cómo lo has vivido? Entonces, en ese momento fue que realmente dije, no, o sea, no es sostenible y si yo sigo así hasta que me jubile, yo no voy a poder cumplir todos los sueños que yo quiero. Tiene que haber otra manera, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? En mi caso, lo que más presente estuvo y fue como el salto, digamos, que me llevó a tomar una decisión al respecto fue el tema del cansancio, porque de pronto yo tenía igual la agenda llena, atendía a muchas personas y casos complicados, porque vengo de un bagaje en donde he trabajado mucho tiempo también con el tema de las adicciones, con temas de trauma también, entonces que son casos muy interesantes, pero donde muchas veces hay una gran necesidad también Demanda. de demandas, de presencia del terapeuta, de atención, digamos, no solo a la persona, a la familia, etcétera. Y bueno, luego, pues acababa realmente molido, acababa muy cansado y poco a poco iba como, no perdiendo la motivación, pero sí cuestionando si
era la mejor forma de ayudar a las demás personas y también la mejor forma de cuidarme a mí, ¿no? Y de empezar a cuidar también el espacio personal, de pareja, etcétera, porque había un impacto en varios otros niveles. Entonces yo creo que el estar como saturado de clientes, pero sobre todo de la gran demanda que se exigía en ese momento, hizo que tenga que ver otras formas, ¿no? Y ahí es un poco en donde entra también el tema de las constelaciones, como sincrónicamente, como para poder abrir un panorama, ¿no? que fue, bueno, muy interesante y pues que ahora tiene todo un sentido y un lugar en mi vida, bueno, en nuestra vida. Claro. Pero si pudieras como describir cómo era esa imagen de sentirte como limitado, ¿cuál imagen te viene a la mente? Una imagen como de estar, por ejemplo, en un campo grande, verde, un bosque o incluso una playa, pero estar como amarrado y no poder expandirme, no poder salir a conocer, no poder moverme libremente. Como que está toda esa belleza, todo ese lugar, toda esa vida, pero hay algo que te agarra, hay algo que te tiene ahí, que no te deja como eso, salir y expandirte más allá. Como ampliar tu rango de movimiento, estás como Sí. muy restringido. Sí, sí. Yo siempre he tenido esa sensación de un techo de cristal, ¿no? Como que no puedo ver el cielo, puedo ver las estrellas, los pajaritos, pero si hago así, si saco mi energía, si quiero sacar mi energía más allá de ese techo, no puedo. Y sí, por mi forma de ser, ¿no? Siempre he querido como que empujarlo, taladrarlo, hacer ver cómo hago para quitar este techo que está ahí y no quiero que esté, quiero expandirlo y ese techo de cristal, esa sensación es la que me ha movido mucho para aprender cosas nuevas y repensar y replantear mi práctica, mi servicio y finalmente mi vida. Creo que eso podría resumirlo muy bien. Sí. Entonces, yo lo que he observado es que ese techo lo conforman cientos de creencias, ¿no? Y en el caso de los terapeutas, que ayudamos a las personas a liberar sus creencias limitantes, nosotros también tenemos un montón de creencias limitantes. Entonces, a mí me gustaría compartir contigo y con la audiencia de Pensar con el Corazón, ¿cuáles son esas creencias que callamos los terapeutas, ¿no? Lo que yo observaba, que este techo de cristal estaba lleno realmente de creencias limitantes, que como terapeutas las sabemos detectar inmediatamente en nuestros clientes, pero pocas veces en nosotros. Una de las creencias limitantes más expandidas en el mundo terapéutico es que los procesos terapéuticos tienen que ser largos, de que es como, así es, y que si algo se soluciona o se te promete una solución rápida, efectiva, no es serio. No es serio, hay que sospechar, eso no sucede así. Entonces, de alguna manera, esa creencia ya también como que nos instala en eso, ¿no? En sostener procesos que duran años, y a veces eso es bacán, pero a veces también es aburrido, te genera... Y desgastante. Desgaste, cansancio, entonces... No sé, ¿cómo lo has vivido tú? Esa creencia, ¿cómo la has vivido tú en tu cuerpo? Pues bueno, en mi experiencia ha sido algo que en algún momento estuvo presente, pero que como que yo rápidamente me acomodé para ir más allá, para buscar una respuesta que me saque de eso, porque primero en mi propia vida sentía que pasé por un montón de procesos de terapias psicológicas que si bien me ayudaron, tuvieron un techo también y fueron luego difíciles de sostener y no sentía que realmente tenían el impacto y el cambio que yo estaba esperando. Versus, por ejemplo, cuando empiezo a tomar ayahuasca o hacer constelaciones familiares y siento que empiezan a darse una serie de cambios y que se acomodan cosas en cuestión de días, de semanas, y de pronto había algo que no entendía, que no era mental,
pero que tenía un impacto importante, ¿no? Ya luego en mi práctica como terapeuta MDR, también pues encontré que hay una forma de hacer psicoterapia intensiva, ¿no? Que también es sumamente interesante y que, bueno, no lo voy a explicar acá, pero que justamente hace que los procesos incluso muy complicados, que pueden ser con traumas de toda la vida, con personas que tienen una serie de obstáculos, puedan resolverse en cuestión de un fin de semana, en un proceso intensivo donde trabajas con un abordaje muy estructurado y muy claro para ayudar a resolver un montón de cosas. Entonces... Ahora, te pregunto, ¿qué pasa cuando tú les contabas a tus amigos terapeutas que hacías esto? ¿Cuál es la primera reacción que tenían? Bueno, un poco de todo, ¿no? Gente que ponía como este cuestionamiento de, ¿pero qué es eso? ¿Será serio? ¿No? En todos estos niveles, ¿no? que hemos mencionado, un poco de incredulidad, pero también, por otro lado, había como un interés, a ver, ¿y cómo será? ¿Y realmente funciona? ¿Será verdad? Entonces, pues, siempre ha habido, ¿no? Yo estoy acostumbrado ya a moverme en el mundo, vamos a decir así, más alternativo, en los márgenes, etcétera, y donde siempre hay cuestionamientos, tanto de la comunidad terapéutica, de los colegas, de los amigos, de la familia, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué significa esto? ¿Por qué te vas por allá? ¿No? Entonces siempre ha habido en mí casi una necesidad de profundizar, de entender más, de aplicar cosas que tengan un impacto mayor y en menos tiempo, ¿no? Y justamente ahí es donde se rompe un esquema que estaba muy establecido y que, bueno, ahora pues me ha permitido también hacer muchas otras cosas. Totalmente. Además porque también, bueno, luego también surge todo el movimiento del coaching y las ofertas de coaching, y para un psicólogo, ¿no?, formado con la mentalidad de cómo debe ser la psicología, y luego como psicoterapeuta, uno como rápidamente ve y juzga que el coach es algo superficial y por eso es breve, mientras que la terapia es algo muy profundo, que va a las raíces y que por ende es largo. Como que si fueran sinónimos, ¿no? Lo breve es superficial y lo largo es profundo. Entonces, es bien loco porque hemos tenido esas creencias nosotros también, y de verdad a mí me parece chévere poder replantearlo, cuestionarlo, cuando hemos también en las experiencias, ¿no?, con plantas maestras, experiencias de ceremonias, de rituales, en mi caso también experiencias de rituales, por ejemplo, con tambores, con música, con arte, con comunidad. Son experiencias breves. Sí, pero que generan un cambio profundo y te transforman y sales siendo otra persona. Sí, exactamente. Entonces, pues no es real, ¿no? Esa idea que tenemos. Y lo vemos, o sea, específicamente en los casos que acompañamos, porque nosotros ambos hemos pasado por estas experiencias y podemos dar fe de todo lo que nos ha ayudado y todo lo que hemos cambiado en una noche haciendo tal cosa, un ritual, en participando de una constelación, haciendo de repente la toma de una planta, etcétera, pero también podemos dar fe de todos los testimonios que tenemos y de toda la gente que ha pasado por alguna de las terapias que hemos ofrecido, y específicamente, por ejemplo, de las constelaciones donde la gente regresa y donde la gente te comunica que se siente mejor, que algo se ha acomodado, que se fue ese bloqueo que estaba, que las cosas le empiezan a ir mejor, que se empieza a sentir mejor. Entonces todo eso también es evidencia de que funciona y que tiene un impacto en las personas. Que finalmente es el sentido del servicio, ¿no? Realmente una ayuda que genera un impacto y una transformación. Entonces, pues creo que al final estamos todos del mismo lado, queriendo hacerlo mejor por nuestros clientes. Claro. Ahora, también es importante entender que estas son creencias que tenemos, porque muchas veces todo ha apuntado netamente a la mente y al mundo psicológico o de nuestra psique y de cómo funcionan estos mecanismos ahí. Pero cuando empezamos a abrir
también a todas estas otras dimensiones del ser humano, al cuerpo, a lo energético, a lo espiritual, a lo transgeneracional, te das cuenta que hay un montón de cosas que se pueden sostener, ¿no? De nuestros síntomas, nuestros bloqueos, etcétera, y que tienen sus raíces por ahí. Entonces, cuando puedes abordar y generar ciertos cambios en estos niveles, ¿no? Es como apretas ahí un botón o abres una llave que luego genera un cambio sustancial, potente y efectivo en todos los otros niveles. Como cascada, ¿no? Como cascada, y de manera relativamente rápida. O sea, no siempre, ¿eh? Tampoco se trata de pensar que todo se puede resolver así en un abrir y cerrar de ojos, pero que sí hay cosas que pueden encontrar la posibilidad de resolución en procesos serios, pero en menos tiempo. Eso es lo principal. Bueno, y relacionado a eso está también este tema de que solo algunas escuelas o algunas técnicas terapéuticas tienen legitimidad por diferentes razones, y que más bien cuando te aproximas a otros enfoques, ¿no? Más integrales o más holísticos, pues hay que prender las alarmas porque de repente no son realmente serios. Así es. Bueno, como tú decías, me da risa, ¿no? Porque cuando decías de que tú siempre te has movido en esos márgenes, yo también. Creo que también por eso nos hemos encontrado. Y como las ovejas negras, ¿no? La oveja negra del gremio psicológico, la oveja negra del gremio terapéutico, de las mismas familias de donde venimos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer, antes de hacer constelaciones, desde que empezamos a tomar plantas, luego las constelaciones, este tipo de abordajes más alternativos, sí recibíamos juicio, incredulidad y como en qué se están metiendo estas personas. ¿Cómo viviste tú eso? ¿Qué sentías? En verdad, yo he pasado por momentos, sobre todo cuando era más joven, adolescente, de alguna manera, como de tener ese impulso de salir, de explorar, etcétera, y de tener como muchos cuestionamientos, pero también como una búsqueda constante de ver qué funciona. Y creo que ese es el impulso general, porque puedes tener cuestionamientos, puedes tener críticas, puedes tener voces por aquí, por allá que te llevan como a decir, oye, estás haciendo lo correcto, fíjate a dónde te estás metiendo, etcétera. Pero una vez que te das cuenta que esto funciona y que tiene un impacto en tu vida y en la vida de tus clientes, la cosa cambia completamente, porque esa sensación ya no te la quita nadie y desde ahí desde esa certeza también es donde tú empiezas a hacer lo tuyo, ¿no? Porque al final, ¿por qué buscamos esto? Puede ser por una cuestión de nuestro carácter, de nuestra curiosidad existencial, etcétera, pero también porque así como estas creencias tienen límites, también creo que al final todo enfoque o todo abordaje terapéutico puede tener un límite también. Entonces es importante buscar otras formas para ir más allá y resolver lo que a veces no se puede resolver en una psicoterapia tradicional, que se queda a un nivel de la experiencia humana. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental, como esta búsqueda de resolver cosas que, igual que un poco, ¿no? Poniéndolo en términos de todas las terapias holísticas que ahora están también, y que hay muchas que seguramente son muy serias y otras que no. Claro. Pero también hablan de esa necesidad del ser humano de ir más allá, de poder resolver cosas y encontrar respuestas que ya no puede encontrar, por ejemplo, en la medicina, ¿no? clásica que te ofrece en los consultorios, en los hospitales, en las clínicas, pero también igual a nivel mental, a nivel de todo lo que vivimos en los procesos humanos, ¿no? Hay una necesidad de ir más allá y de resolver, porque hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay muchas cosas que pasan y que no encuentran solución con los abordajes tradicionales. Claro. Entonces, pero en sí, entonces a ti no te molestaba realmente que te juzguen. A mí tampoco. La verdad que no. Nunca me ha molestado. Tal vez sí he tenido temas con que personas muy cercanas me juzguen, como familia. Ahí sí, como que se mueven otras fibras.
pero de que colegas me juzguen, siempre me ha resbalado. No sé si... Pero claro, no es la experiencia de todo el mundo, porque mientras también más enquistado estés en el círculo habitual, ¿no? Académico, en el círculo más psicoterapéutico, ¿no? Entonces es como estás rodeado de personas que creen lo mismo. Entonces, si en nuestro caso nosotros hemos tomado distancia como viajeros, ¿no? Que viajamos a los bordes, a las fronteras, regresamos, nos movemos, entonces el viajero creo que tiene menos juicio acerca del mundo, porque ve la diversidad de cosas que ofrece. Sí, y te acostumbras también a andar más solo, que si bien no es necesariamente un objetivo o un fin en sí mismo que te va a traer algún tipo de bienestar por sí mismo, pero sí te puede generar como esa sensación de, bueno, vamos a explorar y encontrar también recursos en esos movimientos y asumir que a veces tienes que jugártela y decir, bueno, esto es lo que yo creo, por aquí creo que hay algo importante. Confiar en tu intuición. Confiar en esa intuición, confiar en tu camino y luego traer ese conocimiento y de alguna manera ir encontrando también pues esos nuevos espacios colaborativos o esos nuevos colegas con los que también vas encajando, porque creo que sí hay una, como decía, una necesidad, pero también cada vez un interés mayor, porque la gente, por un lado, puede sentir como que, oye, esto no funciona, pero también porque hay muchas cosas que están pasando y la experiencia humana es tan vasta que, bueno, ¿qué hay más acá? ¿Y por qué funciona esto? ¿Y qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa lo energético? ¿Qué significa lo espiritual? ¿Qué significa lo transgeneracional en el mundo de la psicoterapia? ¿Cómo eso puede tener un impacto concreto y preciso en las personas, ¿no? Y en la gente que acompañamos? Y bueno, y es emocionante escucharte porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Empezar a compartir lo que hemos aprendido y generar una comunidad terapéutica, ¿no? A partir de ello, ¿no? En donde se acepta la diversidad también, en donde más allá del bagaje que hayas traído, tienes un lugar y tienes algo que sumar al nuevo campo colectivo que estamos creando. Entonces, esto está genial. Sí, totalmente. Hay una pregunta que nos han mandado y va así. Lo espiritual y lo energético en la terapia es un tema muy polarizado. Hay colegas que lo descartan completamente y otros que lo abrazan sin ningún criterio. ¿Cómo encontraron ustedes un lugar honesto en este espectro? ¿Y qué les costó? Bueno, es un tema bastante necesario y al mismo tiempo complejo, porque son muchas dimensiones que se presentan ahí, pero es como importante establecer qué es lo que podemos hacer en un proceso de psicoterapia, hasta dónde podemos ir, y luego, pues desde ahí comprometerte también con la posibilidad de abrir por lo menos ese velo a que existen otras realidades. Y si bien uno puede o no estar de acuerdo, creer o incluso tomar ciertas herramientas para poder trabajar a ese nivel, pero creo que sí es importante saber que existen otras realidades que tienen un impacto en la salud mental, en la salud física, en el día a día, y que tienen que ver con cuestiones energéticas y espirituales. Muchas veces eso ha estado mal visto, ha estado pues rechazado, ha estado visto como cuestiones supersticiosas o como cosas que no tienen nada que ver con la práctica terapéutica. Pero en verdad está presente. Aquí se me vienen muchas preguntas, muchas experiencias también, tanto personales, pero te quiero preguntar a ti porque, o sea, Diego es profesor de universidad y enseñas un curso que es clave para que más psicólogos puedan abrir su mirada. ¿Puedes explicarnos un poquito cómo se llama el curso para entrar en marco? El curso se llama Salud Mental y Cultura, es parte de la maestría de Psicología Comunitaria de la PUC
Y pues bueno, justamente la propuesta del curso es poder tomar y ampliar todas las variables y las dimensiones que están atrás de la salud mental, pero en el curso incorporamos mucho la mirada del mundo espiritual y todo lo que tiene que ver con ciertas creencias que están presentes de forma tradicional, por ejemplo, en nuestro país, y cuánto eso puede tener también un impacto en lo que nos pasa en el día a día, ¿no? En nuestros problemas, en lo que vivimos, en ciertos hábitos, en ciertas dificultades, en ciertas enfermedades, como poder entender también que los orígenes o las causas de los problemas no solamente tienen que ver con creencias limitantes, con variables psicológicas, con emociones reprimidas, etcétera, con traumas que una persona ha podido, sino que también hay otros factores. O sea, al final, lo energético y lo espiritual tienen un impacto directamente sobre lo que nos pasa en el día a día, más allá de que estemos de acuerdo o no, como decía, pero tienen un impacto. Entonces es importante también, por lo menos, considerarlos. Sí. Después, cada persona podrá aprender un poco más o no, o sentir si está en capacidad de poder abrir un espacio, pero si no, también para eso hay otros colegas que pueden abordar esos procesos. Y justo eso es lo que iba a decir, o sea, lo hermoso de eso es la posibilidad de trabajar en equipo, o sea, de que el psicólogo de una comunidad también trabaje con el curandero y trabaje también con el doctor y con la enfermera, y como eso me parece hermosísimo. El que ofrezcas este tipo de curso en la universidad, para mí es esperanzador, ¿no? Porque más psicólogos van a salir con una visión más amplia, integradora, en lugar del típico psicólogo que juzga todo lo que no está dentro de su cajita, ¿no? Entonces, eso me parece maravilloso. Sí, sobre todo en el país en el que estamos, donde hay pues muchísimo de eso, ¿no? Mucho conocimiento ancestral y toda una red también de creencias muy importantes ligadas a todo lo que es el mundo espiritual. Y bueno, también el ya entrenarte, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Entrenarnos como consteladores, como todas las herramientas que hemos ido adquiriendo, es que también ya tú, si no trabajas en equipo y trabajas tú solo como terapeuta, amplías tus herramientas, amplías tu mirada y también, por ende, tu abordaje va a ser radicalmente distinto, ¿no? Entonces, para mí, cuestionar esa creencia de que lo espiritual y lo terapéutico no van juntos es imprescindible, ¿no? Sí, totalmente, porque te limita y al final la parte psicológica tiene un techo. Ahora, es importante también darle espacio, porque muchas veces dentro del mundo holístico también se deja de lado y todo es energía y todo es espiritual, etcétera, y no, al final también hay que bajarlo a lo concreto y muchas veces ahí la terapia psicológica y el cambio pasa por mantener estos procesos. Ni uno ni lo otro. No, la polaridad no nos ayuda, sino más bien la integración. Ahora, otra creencia limitante en el mundo terapéutico: la relación que tenemos con el dinero. Esto no está explícito, porque nadie nos dijo, ni en la universidad, ni en nuestras formaciones terapéuticas, cuánto cobrar, pero es algo como que está en el campo, o sea, como no se dice, pero se sabe, ¿no? Y hay esta sensación o esta creencia, ¿no?, de que cobrar más allá de cierta cifra no es ético, porque tienes vocación, estás al servicio, estás ayudando a personas que la mayoría están en una situación vulnerable o difícil, y entonces que es como que casi como que el terapeuta no puede cobrar mucho porque si no, no es ético. Algo así, es como la sensación que se tiene. ¿Tú la has visto? ¿Lo has vivido? ¿Te ha pasado que tú has tenido que desestructurar esa creencia en ti? Sí, no sé exactamente de dónde viene realmente es o dónde la he escuchado, pero sí esta sensación de que
pues estás al servicio, de que es una práctica que busca ayudar a los demás, un poco como casi como la caridad, ¿no? Sí. Y que pues tu servicio va desde ahí y que tiene que ser para todo el mundo, entonces tienes que poner un monto que sea para todo el mundo, accesible. Y bueno, de alguna manera también eso te puede hacer sacrificarte, ¿no? Porque tienes obviamente espacios limitados en terapia, ¿no? X horas al día o a la semana que una persona puede atender, entonces lo vas llenando, pero eso también tiene un tope a nivel de tu desarrollo, pues, económico, ¿no? Claro, que es lo que decíamos al inicio, ¿no? No es sostenible. Y a diferencia de otras cosas en donde yo podría generar en una hora una cantidad de dinero, nosotros no podemos, si tenemos este modelo de terapia 1-a-1, de sesiones 1-a-1, no puedes sacar más horas de tu día, ¿no? Claro. Ahora, también en esa misma línea me ha hecho pensar que también estaba la creencia de que, claro, para llenar la agenda hay que hacerlo más accesible, entonces hay que poner precios menores, exacto, para que tengas más clientes, pero al final tienes muchos más clientes, pero que te pagan menos, entonces también hay un desgaste más grande. Total. Y además algo más profundo aún, que es el rol del salvador. Estás en el lugar del salvador o de la salvadora. Yo estoy aquí en este mundo para ayudar a todos. Entonces tengo que estar accesible para todos. Y entonces al final lo que te cuesta es tu salud, principalmente. Sí. Luego también tu economía, tus sueños, tu familia. Y la lista se hace, pero en todas las áreas de tu vida. Es como que al final si estuvieras casado con tu trabajo, ¿no? Y lo más triste de eso es que empieza a suceder que sí hay una pérdida de motivación, de fueguito interno por lo que haces. Y eso es triste, porque eso sí no se supone que tendría que pasar. Si estamos haciendo algo que es nuestra vocación, ese fuego no se puede apagar. Hay que cuidarlo. Y una forma de cuidarlo es eso, es como cuestionar por qué se está apagando. Exacto. Y si realmente se está apagando porque ya no crees en lo que estás haciendo o porque no quieres seguir haciendo y quieres cambiar, ¿no?, de rumbo, que es válido también, o porque simplemente estás atorado de trabajo y de demandas que ya te desgastan completamente. Por ejemplo, a mí me pasó un poco eso. No, yo me empecé a cuestionar mucho lo que hacía y si quería seguir haciéndolo desde ese lugar, pero no tanto por sentir que, oye, me equivoqué de vocación, de carrera, algo por el estilo, porque mi servicio siempre ha estado claro en ese sentido, sino porque estaba muy cansado y ya no daba más. Sentía que estaba simplemente pasando el límite y que eso estaba ya también manifestándose claramente en mi nivel de energía, en mi calidad de sueño, en mis relaciones sociales, etc. Entonces ahí es donde dices, oye, ¿cómo gestionamos esto? ¿Cómo hacemos algo diferente, algo nuevo, que también pueda adaptarse a lo que necesito y a lo que busco en este momento de crecimiento? Es importante también señalar de que para dar ese salto no solamente fue consciente, una decisión consciente, ¿no? Como de decir, ya voy a elevar mis tarifas, voy a atender a menos pacientes. No solamente es algo estratégico que tú dices que vas a hacer, sino que también para ambos significó un proceso de sanación justamente de nuestra línea, ¿no? Transgeneracional, en donde desde ahí, desde ese punto, desde ese núcleo tan inconsciente, estábamos jugando un rol de salvador y de salvadora que no nos correspondía. Entonces, realmente cuando sanas eso, es que ya empiezas a ver lo que estamos diciendo ahora y a hacer los cambios necesarios con facilidad, sin que se sienta como algo que genere demasiada fricción, ¿no? Porque es como te empiezas a dar tu lugar, a cuidarte y a reconocer que tú eres la prioridad en tu vida y que desde ahí todo lo demás viene, ¿no? Entonces es como se ordena lo que antes estaba cualquier cosa. Sí, totalmente. Y eso me hace pensar en algo
que yo me he ido dando cuenta luego a través de las conversaciones, por ejemplo, con una tía que quiero mucho y que siempre pues también tiene este enfoque, ¿no? de interés por cosas de lo energético, de lo místico, etc. Pero alguna vez conversando sobre la familia, ella me contaba que mi bisabuelo, o sea, su abuelo, médico, ¿no? Justamente al servicio también de las personas, etc. En su práctica personal, porque él trabajaba en un hospital aparte, pero en su práctica personal no cobraba. Y lo curioso, por llamarlo de alguna forma, no es que él tenía recursos ilimitados y que era un millonario, no, sino que no sé exactamente qué es lo que pasaba, pero no cobraba. Claro, o sea, sí le generaba un coste. Sí, Hasta hasta donde tiempo. yo entiendo por lo que me contaron, sí, porque él decía, bueno, ustedes verán, y claro, a alguna persona le regalaba no sé qué cosa, creo que una vez le regalaron un auto, etcétera, pero seguro que hay algo de eso también, ¿no? En términos de, oye, esto es un servicio, entonces se cobra, no se cobra, cómo se cobra, hasta dónde, etcétera, y el impacto que eso puede tener luego en la persona y en las personas que están a tu cargo también. La forma en la que por lo menos yo empecé a darme cuenta de esto, y de lo que tú me estás comentando también, o sea, del rol del Salvador o de Salvadora, y verlo en lo transgeneracional, fue a través de las constelaciones. Eso en mi caso fue clarito, fue a través de las constelaciones donde me empecé a dar cuenta el desorden en el que yo me encontraba con respecto a mi sistema familiar, y cuando empecé a acomodar las piezas ahí, también se empezaron a acomodar las piezas en mi servicio y en mi ser terapeuta, ¿no? Y algo que recuerdo que nos decía mucho nuestro maestro era de que justamente una de las grandes heridas del sanador o de la sanadora era eso, el tener esta fantasía o esta ilusión de querer salvar a mamá o a papá, ¿no? Y que una vez que tú sueltas y realmente dejas que esa ilusión se caiga y se haga a 1000 pedazos, ya creces, ya te vuelves un adulto, una adulta, y empiezas a ponerte en tu lugar. Entonces, para mí eso fue clave. ¿Tú cómo lo viviste? Sí, porque muchas veces desde ahí se da el sostén de esas creencias, ¿no? Y del rol que tiene, por ejemplo, El Salvador en un sistema familiar, en su sistema, en su propio sistema, porque probablemente, ¿qué es lo que te da ser el Salvador, ser la Salvadora? Te da reconocimiento, atención, te da la posibilidad de sentirte visto, de sentir que tienes un valor en sí mismo por algo, ¿no? Que estás haciendo o que puedes hacer. Entonces, eso luego se puede replicar en muchas otras relaciones también, ¿no? Incluso en la relación terapéutica. Y es muy importante soltarlo porque te libera, ¿no? Te libera, te saca de una carga que en realidad pues es casi como un garrote que te tiene ahí y que es muy difícil soltarse porque no vas a poder lograr realmente que eso se cumpla, ¿no? Así como de niño, de niña no era imposible, o incluso probablemente de adulto sea imposible que tú realmente salves a papá, mamá, la relación, lo que sea, o salvar a cualquier otra persona. A tu pareja, ¿no? Tus hijos. A tu pareja, lo que sea, es como soltar esa creencia y dedicarte, bueno, a ti, a lo que sí puedes hacer y desde ese lugar aprender a facilitar procesos, que es diferente, ¿no? Ya que esos procesos tengan un impacto mucho, mucho mayor, porque cuando tú te pones en el lugar del Salvador, también ejerces de alguna manera una dinámica que puede también, pues, activar la parte niña o la parte víctima de la otra persona también. Entonces, eso hace que pueda como repetirse más bien un cierto patrón imitante en tus relaciones y que no haya justamente cambio y transformación. Exacto. O sea, finalmente tu intención, que era de ayudar, no estás haciéndolo. O sea, no se cumple. Al final no estás ayudando. Exacto.
¿no? Exacto. Crees que lo estás haciendo, pero no. Podría generar más dependencias, podría generar que la gente no realmente saque sus recursos, sino que justamente esté a la espera de alguien que la salve, que lo salve, y que tú no estés viendo ese punto ciego de que todo lo que estás haciendo en realidad tiene que ver con un dolor o con un vacío experimentado en tu niñez o en tus relaciones anteriores, y que estás como en ese círculo vicioso que al final no lo vas a cerrar por ahí, porque no tienen, la solución no va por ahí. Sobre este punto, hacia el final, vamos a comentar un poco porque esto se llama órdenes de la ayuda y viene justamente desde el paradigma de las constelaciones familiares. Entonces, al final vamos a hacerles una invitación al respecto si quieren saber más acerca de las órdenes de la ayuda. Bueno, todo lo que hemos hablado hasta aquí tiene un nombre, que son las órdenes de la ayuda. Los principios que ordenan y estructuran la ayuda profesional. Y realmente esto no lo hemos leído ni aprendido nunca de ningún tipo de corriente terapéutica psicológica, sino que lo tomamos recién cuando empezamos a estudiar constelaciones familiares. Sí, y a mí me dio una sensación de alivio y al mismo tiempo me preguntaba por qué nunca escuché de esto antes. Exacto. Porque justamente es como que una serie de pautas que te dan para que veas cómo estás ayudando, desde dónde estás ayudando y si realmente esa ayuda viene del mejor lugar posible. Es como que realmente hace todo lo necesario para garantizar que esa ayuda sea lo más efectiva posible y sin tanto costo, por así decirlo. Totalmente. Bueno, y si te interesa lo que estamos conversando ahora, quédate hasta el final porque tienes una invitación para aprenderlo tú también de una manera maravillosa. Pero bueno, entonces, para continuar, ¿no? ¿Qué pasó en el impacto que tuvo en tu práctica profesional, sobre todo con los resultados en tus clientes, con los vínculos terapéuticos, cuando empezaste a asimilar y a integrar estas órdenes de la ayuda? Pues bueno, a ver, de manera concreta, primero en lo personal, tuve una sensación de alivio y de sentir que estaba en un mejor lugar. Yo me sentía con más fuerza, con más claridad, con más energía para poder acompañar los procesos, para poder tener también una mirada diferente, más abarcativa, por ende más integral y que pueda poner también la atención en algunas cosas que yo no veía y que justamente podían ser ahí, creo que puntos ciegos que hacían que el proceso se dé más largo. Por ende los procesos con las personas eran más fluidas y también más rápidas en general, ¿no? O sea, en términos de los resultados, también podía ver que las personas descargaban y transformaban una serie de patrones de manera mucho más rápida. Y en tu caso, Monay, ¿qué cambió concretamente cuando pudiste aprender a incorporar las órdenes de la ayuda? Yo creo que empecé a servir desde un lugar mucho más relajado. Algo se soltó adentro y también la confianza que empecé a tener acerca de mi intuición, de las señales que me daba mi cuerpo para saber por dónde seguir en la terapia, qué intervenciones hacer. Empezó a incorporarse eso, y una voz como más firme también a la hora de guiar. Antes creo que dudaba mucho porque justamente estaba tratando de ser la buena terapeuta, ¿no? Que es como la buena niña, ¿no? Y entonces no iba a ir más allá de lo que me enseñaron que podía ir. No le iba a decir algo al paciente que de repente le pudiera molestar, le pudiera incomodar. Y más bien todo esto hizo que ya, sabiéndome yo en mi lugar, me pudiera poner al servicio también, usando esa voz que tengo también de ser firme, de ser directa. Y pucha, eso fue un alivio para mí. Hizo también que la terapia sea más divertida para ambos. Y creo que por ende ayudar más, tener mejores resultados y mayores impactos. También, o sea, recuerdo claramente, antes de tener a las constelaciones familiares como una herramienta para mí, como una mirada, ¿no?, sistémica, yo podía detectar dónde había un problema, o sea, la raíz del problema, intuirlo, detectarlo, pero no sabía qué hacer con eso, porque nos podíamos mandar semanas
años hablando de la mamá, del papá, de la abuela, del donde sea que haya estado ese origen, o detectando algo en la pareja, pero de la conversación no pasaba. No había un movimiento, solamente la persona, y además también sentía eso, que la persona Se quedaba salía... claro en el insight o en la comprensión mental. Y eso a algunas personas les generaba carga, porque es como seguir dándole vueltas a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Entonces, ahora, cuando ya empecé a incorporar estas herramientas, era como, ok, ya lo detectamos, vamos, hagamos una constelación. Es como lo detectamos, lo resolvemos. A veces se resuelve en una sola constelación durante tu proceso, a veces son más, a veces recomiendo ir a la constelación grupal, a hacer un retiro, hacer diferentes cosas. Claro. Es como ampliar, ¿no? la caja de herramientas, pero sabiendo de que la persona puede ir a como confrontarse con sus temas, pero en la vida, ¿no? No como teóricamente, mentalmente, sino en la vida. Sí, exactamente. Bueno, y lo que funciona súper bien es la combinación de terapia, de psicoterapia con constelaciones también, ¿no? Eso nos pasa y yo ahorita estoy pensando, me vienen imágenes de algunos procesos que actualmente acompaño y donde justamente, pues de pronto estamos trabajando en psicoterapia y viene algo que claramente tiene un enfoque transgeneracional o una raíz transgeneracional y donde me acuerdo hace poco trabajando con una cliente que me decía, oye, pero esto es de mis ancestras, es algo que se ha transmitido a lo largo de las generaciones, ¿no? Un patrón de conducta con respecto a cómo enfrentar de alguna manera su lugar en la relación con los hombres, ¿no? Y a tener que callar muchas veces ciertas cosas y a tener que ser complaciente por miedo, por vergüenza, porque es lo correcto, etcétera, ¿no? Entonces, en el trabajo, en terapia, se pudo resolver desde ahí también con algunos, vamos a decir así, con algunas técnicas que manejamos, pero luego la misma persona se dio cuenta de esto y claro, ella ya también conociendo el trabajo de las constelaciones, luego decía, de repente podemos reforzarlo ya en el trabajo, ¿no? Con una constelación para poder, bueno, sellar y acomodar lo que sea necesario, ¿no? Entonces también es muy interesante cómo se retroalimentan, porque del mismo modo, tú también lo habrás notado, pero hemos podido ver en procesos de constelaciones que se trabaja algo y luego es como si la persona necesitara ese espacio de psicoterapia para acomodar y para acabar de hacer el proceso o para profundizar de repente un poco más y reforzar lo que se abrió en una constelación y poder también darle su lugar. Sí, totalmente. Ahora, en términos de lo grupal, a mí me parece genial cuando la persona, por ejemplo, que está trabajando contigo de manera individual, va a una sesión grupal, porque es como sale nuevamente como de este núcleo del consultorio en donde estamos hablando y pensando y de pronto ves a la persona ahí encarnando el conflicto con otros seres humanos que también están viviendo cosas o similares o en fin, el sufrimiento humano, ¿no? Y sus conflictos y sus rollos. Y eso también es sanador. Sí. Y a mí me resulta apasionante ver, y además ver, como tú conoces toda la historia que hay detrás, verlo desarrollarse ahí a través de representantes que no conocen absolutamente nada de la persona, de su bagaje, y que tu paciente te vea y te diga, wow, increíble, todo el rollo que hemos estado hablando hace un año estaba ahí en la constelación. Ahí. Y se muestra, ¿no? en unos minutos en la constelación. Exacto. Eso es lo que me acordaba que tú me decías muchas veces cuando, por ejemplo, alguno de tus pacientes iba a constelar y yo estaba a cargo de la constelación para marcar de repente un poquito, ¿no? de neutralidad en ese sentido. Y tú me decías como, wow, alucinante porque ahí está pues todo el rollo puesto, ¿no? Y muchas veces eso mismo dicen las personas, ¿no? Como en el desarrollo de la constelación es como, oye, así, esa es mi mamá tal cual, o esto es lo que me pasa, ¿no? Esto es lo que siento, o efectivamente así me estoy sintiendo hace un tiempo, ¿no? Es como que realmente la constelación lo que hace es revelar
la situación que está viviendo la persona y bueno, y en ese sentido también todas las dinámicas familiares ocultas, inconscientes, que muchas veces están sosteniendo eso que le pasa. Total. ¿no? Y desde ahí tenemos un diagnóstico en primer lugar y luego, bueno, a través de la misma práctica en sí de las constelaciones, aplicando ciertos recursos, pues se resuelve, ¿no? Se acomoda para que eso también ya, digamos, pueda seguir el movimiento necesario, ¿no? Y que la persona pueda también volver a conectarse con la vida y pues abrir las posibilidades que tiene también. Exacto. Y hay una tercera variante, que es lo que, bueno, yo antes de conocer las constelaciones familiares, yo ya hacía trabajo grupal, círculos terapéuticos, en donde a través de las otras herramientas que manejo, guiaba círculos, sobre todo de mujeres. Pero al integrar las constelaciones a esos espacios terapéuticos grupales, era como ¡pum! O sea, era un salto cuántico meterle, así como primera, a ir hacia lo que las personas que estaban ahí reunidas por diferentes objetivos. Yo trabajaba mucho el tema del emprendimiento y de las creaciones a nivel de empresa y de los proyectos, ¿no? Y era como introducir el tema de las constelaciones ayudaba un montón, multiplicaba eso. Sí, optimiza procesos. En lugar de que sea un círculo en donde nos la pasamos hablando de cuándo vas a hacer tu emprendimiento y nunca hacerlo, al vivirlo en una constelación, ya estabas así nomás de un paso de poder manifestar eso que estás queriendo, ¿no? Sí, eso es para mí un plus y algo que me encanta de las constelaciones porque lo puedes aplicar en diferentes escenarios. Lo puedes aplicar en la terapia individual o en procesos individuales para atender a alguien que ya vienes acompañando y reforzar el proceso o atender personas nuevas. Lo puedes aplicar dentro del formato grupal de constelaciones también. Que son como lo que decimos, ¿no? Nuestras sesiones, que va gente claro, que no se conoce, 3 horas, 4 horas, se van y ya, chau, exacto, ahí acaba. Convocas a un taller, vienen las personas, ¿no? Se da todo el proceso de las constelaciones y termina. Pero también lo puedes llevar a múltiples escenarios, ¿no? Por ejemplo, lo que decías tú tenías tu programa ya armado para trabajar emprendimientos y ayudar un poco a sacar eso a la luz. Entonces, incorporas y eso puede ser como el reforzador o un plus que te lleva a otro nivel. Total. ¿no? Y de la misma manera, alguien que ya trabaja y que ya tiene de repente una estructura en algún acompañamiento que hace, en algún servicio de coaching que hace, en algún proceso psicoterapéutico, incluso grupal que hace, también lo puede incorporar. ¿no? Y las constelaciones en realidad se pueden adaptar a ámbitos educativos, ámbitos organizacionales, empresariales, a ámbitos evidentemente ¿no? terapéuticos, psicoterapéuticos. Entonces, realmente te dan como un kit de herramientas pues brutal para poder desarrollar un montón de propuestas y alcanzar mejores resultados. Eso es. Ahora, todo esto a nosotros nos permitió justamente hacer de todo, empapó todos nuestros servicios. Una de las cosas que más usualmente hacemos en nuestros centros son los retiros de pareja. Estos retiros de pareja, un gran aporte es de las constelaciones, porque nos permite en un fin de semana, ¿no? En lo que dura el retiro, poder entrar profundo al vínculo de la pareja y a lo que pueda estar atorando y bloqueando. Por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo en el contexto de retiros también, porque te permite tener como la mirada, la foto, ¿no? La foto esencial de dónde puede estar ahí parte del problema o la raíz del problema y generar el movimiento necesario, como desbloquear también lo que pueda estar relacionado a ese origen del problema para que luego justamente se puedan empezar a mover otros mecanismos también y pueda facilitarse los caminos para que pues venga la solución o puedan incorporarse otras herramientas. No es como la ficha del dominó que mueves algo y empieza a generar ahí un efecto justamente de habilitar otras puertas y empezar a abrir otras puertas también y cerrar las correspondientes. Y entonces, ¿cómo esta mirada y esta gran herramienta ha transformado nuestro día a día? O sea, puede ser que alguien se pregunte eso, ¿no? O sea, pasamos de tener
agenda de 1 a 1 llena de 9 a 10 de la noche, bueno, sobre todo tú porque atendías siempre a muchas personas, ¿a qué? ¿Cómo se transformó eso? ¿No? O sea, primero, claro, cada vez que vamos a Lima, nuestros talleres de constelaciones, que son estos que son de 3 horas, 4 horas, ¿no? Se llenan con mucha rapidez. Ahí podemos ayudar a muchas personas en un solo día de trabajo. Después seguimos teniendo procesos individuales, tú más que yo, porque yo me aboco más a lo grupal, en donde se incorporan las constelaciones. Sí, claro, totalmente. Y eso hace que también puedas tener mejores resultados y por ende no tener estos procesos eternos que se estiran como chicle, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en términos de lo grupal, como tú dices, el alcance es mucho mayor porque podemos tener, en promedio nosotros más o menos vemos a 12 personas por grupo. Uh-huh. Entonces, pues, ¿no? Si lo multiplicas por los múltiples talleres que hacemos en el año, pues es bastante el alcance. Y aparte, lo interesante es que si bien las constelaciones en su formato original están pensadas para que una persona constele, ¿no?, su tema y ya está, pero cuando realmente se siente el impacto, algo te mueve a continuar. Entonces vas y buscas otros temas, ¿no? Y lo que nos pasa a nosotros es que, de hecho, muchas de las personas que constelan con nosotros son recurrentes. O recomiendan y traen a más personas. Sí, exacto, o recomiendan, entonces llegan también por recomendación. Y eso para mí también es como un alimento de tu trabajo, porque te está diciendo que tiene un efecto, que las personas lo reconocen, ¿no? Uh-huh. Te lo dicen, muchas veces te agradecen, te escriben, me ayudó mucho, cambió tal cosa, me doy cuenta de esto, ahora se desbloqueó, se liberó tal cosa, uh-huh, está yendo mejor en el trabajo, estoy más abierta a la vida, etc. Entonces es bonito escucharlo también, ¿no? Uh-huh. Y ver cómo se genera ese flujo. Luego, pues a nivel individual, hace que los procesos también puedan ser, creo que más holísticos, más comprensivos también en toda la capacidad de realmente detectar por dónde pueden estar esos, uh-huh, ¿no?, esas causas de los problemas, y desde ahí pues ¿y cómo te sientes cuando acabas tu día? En el día a día entre las sesiones grupales, las sesiones individuales, bueno, y nuestro día no acaba ahí, por eso era lo que quería como seguir como contando, ¿no? Hacemos más cosas porque ahora vivimos en la playa, tenemos un centro, recibimos personas en los retiros, pero también tenemos huéspedes que vienen por Airbnb. Hacemos un montón de cosas que antes no nos imaginábamos que íbamos a hacer. Ahora sí, somos los maestros y fundadores de la escuela, en donde enseñamos a los alumnos estas herramientas, esta mirada, ¿no? Claro. Formamos terapeutas. Entonces, de pronto, de lo que antes era como ver a una persona a la vez, y esta era nuestra vida, y parecía que esa era la vida del terapeuta pautada que habíamos elegido, de pronto nuestra vida se ha vuelto bastante diversa. Sí, sí, sí. Y no decimos que no nos cansamos, porque sí, porque hacemos un montón de cosas y somos personas bastante exigentes, pero hay más orden. Hay más orden, ¿no? En fluidez. Términos de hasta dónde ofrezco mi servicio, en qué circunstancias, en uh-huh, horarios, por ejemplo. Yo antes atendía muchas veces hasta las 10 de la noche o desde las 8 de la mañana. Ahora los horarios están mucho más ordenados, ya no trabajo, digamos, todo el día. Hay algunos días que los dejo para otras actividades porque entiendo que también es importante poder justamente tener un límite bien uh-huh, establecido y ordenar tus procesos internos también para poder estar en un mejor lugar para la atención, uh-huh, también a tus clientes, ¿no? Ahora, también no solo es en concreto las horas o la demanda que te requiere, digamos, estar en una atención particular o grupal, sino también la sensación interna de ya no cargar con una serie de cosas, de ya no sentirte responsable si algún proceso de repente no está yendo como tú quisieras que vaya, de ponerle límites a las demandas que te pueden hacer algunas personas también,
y como asumir esas cosas o quedarte con esos rollos y estar soñando y estar, ¿no?, teniendo a tus pacientes y a sus Hasta vidas y a cuando sus estás historias descansando. en todo momento, ¿no? Como esa dificultad de, oye, ya, suficiente. De ¿no? desconectarte, de poner límites. De sentirte responsable, etcétera. O sea, hay como muchas cosas que también a mí puntualmente me ha ayudado como a poner justamente ese orden interno y a liberar muchas cosas también. Y creo que poniéndome en el lugar de las personas que acompaño, pues también creo que las constelaciones justamente pueden ayudar a que las personas vean con más claridad algo que de repente lo habían sentido o que ya lo tienen de alguna manera masticado, entendido, que están las comprensiones a nivel mental, pero era como ya ahí, ¿cómo se hace? Entonces como que también les da de alguna manera un empuje de motivación y de esperanza por decir, ah, mira, acá hay algo más o esto es importante. Entonces muchas veces las personas que ya lo conocen también lo piden porque ya saben cómo funciona y pues es esa motivación que también hace que las personas puedan sentirse mejor y sentir que van a resolver sus temas también con mayor facilidad. Genial. Bueno, todo esto es la antesala, ¿no?, para poder invitar a quienes nos están escuchando, porque hemos creado nuestro primer curso introductorio. El año pasado empezamos con la primera formación de constelaciones familiares, un sí radical a la vida. Y ahora vamos a abrir las puertas para la segunda promoción. Pero entonces se hace necesario para muchas personas que están interesadas introducirse de a pocos. Y por eso hemos creado Ojos de Águila, que es el curso introductorio de las constelaciones familiares. Va a ser un encuentro de 3 horas en donde va a haber teoría, pero aplicada y vivida en el cuerpo, ¿no? Porque no hay otra forma. O sea, esto es lo que más me gusta de las constelaciones, es que es somático, ¿no? Y nuestra forma de enseñar y pedagogía también lo es. ¿Qué quieres decirle a las personas que nos escuchan, que están interesadas en este abordaje? Si algo de lo que hemos compartido hoy ha resonado en ti y tienes esa curiosidad, ese interés o algo que te llama, pues inscríbete en Ojos de Águila. Es ese paso concreto, algo que puedes hacer hoy, en donde justamente vas a poder recibir todo lo que hemos preparado para terapeutas. Esta mirada sistémica, estos principios que van a ordenar, van a ayudarte a entender mejor y a ordenar justamente tu ayuda profesional, tu ayuda terapéutica. Vamos a dejar el enlace de la inscripción en el episodio y puedes escribirnos también para contarnos si tienes alguna pregunta, si quieres que profundicemos más en los siguientes episodios acerca de estos temas. Y pues nos vemos el 25 de abril en Ojos de Águila, el primer curso introductorio que vamos a hacer acerca de las constelaciones familiares. Con amor nos despedimos, esperando que tu corazón reciba esta información de la mejor manera. Y gracias, Unai, por co-crear juntos. Gracias.